Bueno, el domingo estábamos platicando acerca de lo que eran los niños espirituales, que son personas que llegan a ser cristianos y que comienzan a crecer, pero entonces dejan de crecer y continúan mostrando las siguientes características. Dijimos que actúan como no cristianos, que no son capaces de entender las enseñanzas difíciles de la palabra de Dios, que experimentan envidias, peleas, divisiones, chismes, contiendas y demás. Su caminar y entendimiento y pensamiento de cosas espirituales es muy limitado, muy pobre, muy escaso. Él es llevado de enseñanza falsa a enseñanza falsa. Les gusta andar investigando cosas que no son de Dios. Fácilmente engañados por falsos maestros que les inventan y les doran la píldora y los están engañando en todo momento. Tardos para oír a la verdad espiritual. Ya dijimos que es la palabra tardos, ¿verdad? ¿Todavía se acuerda? Sí, duele, ¿verdad? Bueno, para aquellos que nos escuchan ahora sí por el Face, la palabra tardo quiere decir necio, tonto, estúpido. ¿Ok? Entonces, el niño espiritual también necesita ser enseñado otra vez las bases de la cristiandad. Él no es diestro en la palabra de justicia, sus sentimientos no están desarrollados para reconocer el bien y el mal. Entonces, aquí vamos a continuar con la siguiente parte de la prédica. Los problemas de un pequeño espiritual. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes de un niño espiritual? Un pequeño espiritual usualmente no tiene un padre espiritual. Un niño espiritual no reconoce la paternidad. Un niño espiritual no conoce quién es su padre. Un niño espiritual no sabe quién es un pastor. No entiende la palabra estar bajo cobertura. El niño espiritual piensa que él las puede de todas y solito. Hagan de cuenta que es un hombre solitario y que puede él con el mundo. Y no es así. Recuerden que Dios nos ha llamado a vivir una vida de unidad en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque Dios dotó de diferentes dones a cada uno de nosotros. Y cada don que usted tiene es una parte esencial para su hermano. Es una ayuda idónea para su hermano. No todos tenemos todos los dones. No los tenemos. Entonces necesitamos a fuerzas de la ayuda de algún hermano que venga y nos apoye en algún tipo de ministración, en un tipo de oración, etcétera, ¿verdad? Entonces, un niño espiritual tiene que entender, o más bien no entiende, lo que es vivir bajo la cobertura de Dios, bajo la ordenanza de líderes establecidos o autoridades establecidas por Dios. Vamos a 1 Corintios 4 del 14 al 17 y dice así. 1 Corintios 4 del 14 al 17. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Aquí vemos en el apóstol Pablo cómo da una enseñanza acerca de lo del Padre espiritual. Vemos cómo podrás tú tener muchos maestros. Muchos maestros puedes tener, los puedes apreciar, puedes aprender de ellos. Pero lo que hay entre diferencia entre un maestro y un padre espiritual es que el padre espiritual en todas te entiende, en todas te apapacha, en todas te cubre. Está dispuesto ahí para llevarte por el buen camino. El maestro te enseña y te pone a decidir qué haces y qué no haces. El padre espiritual te acompaña, te lleva de la mano, te muestra el camino, te muestra el sendero, te ayuda a que veas más allá de lo que tú puedes ver. El Padre Espiritual te lleva a sobrepasar los límites. ¿Cuáles límites? Los límites que está empeñado el hombre a ponerse para no avanzar a las cosas espirituales. El Padre Espiritual siempre está ahí. ¿Sabes qué? Tú puedes. Esfuérzate, sé valiente, sé diligente, prepárate, estudia,
ora, tiene una comunión mayor, tiene una mayor intimidad, ayuna. Siempre está ahí el Padre Espiritual para apoyarte. Pero aparte de que te dice las cosas, también te está apoyando en la oración, te está apoyando en la intercesión, te está apoyando de una y mil maneras. Y el maestro no, el maestro solamente te da la lección y ¿sabe qué? Estudia en su casa. Usted sabrá si pasa la lección o no. El Padre no, el Padre está al pendiente. Cuando tus hijos van a la escuela, ¿qué hacen los maestros? Les dejan tarea para la clase, para la casa, ¿va? ¿El maestro de la escuela va a tu casa a darle la clase a tu hijo? No. ¿Quién se la da? El padre. El padre de casa o la madre de casa le da la clase, las tareas a los hijos, les ayuda a preparar sus tareas, está al pendiente que las hagan, está preparándole lo necesario en la mesa para que se ponga a trabajar, le da de comer para que se alimente bien y pueda estudiar, ¿sí o no? Entonces el Padre Espiritual va más allá de una sola enseñanza. El Padre Espiritual da el todo por el todo. ¿Para qué? Para que el Hijo se desarrolle plenamente. Y luego dice, el Padre Espiritual es aquel que engendra, el que da luz, el que ama, el que pare. ¿Cada uno de nosotros ama a sus hijos, sí o no? ¿Y no darías todo por ellos? Sí, aunque no te hagan caso los hijos. Porque muchos hijos son ingratos, ¿verdad que sí? Por más que los amonestas, por más que los disciplinas, no entienden. Hay unos hijos bien tardos para escuchar, ¿sí o no? Bien tardos para escuchar. Entonces, pero el Padre ahí está. El Padre no se cansa de amarlo. El Padre no se cansa de interceder por él. El Padre no se cansa de abogar por él. ¿Sí o no? Ok, entonces dice también, el cual os recordará mi proceder en Cristo. El proceder quiere decir seguir un camino. El Padre Espiritual siempre le está recordando al Hijo cuál es el proceder, cuál es la actitud que debemos de tomar, cuál es el camino que tienes que recorrer. ¿Para qué? Para salir vencedor. Siempre te pone el Padre el modelo a seguir. ¿Y cuál será para nosotros el modelo a seguir? Jesucristo es nuestro Padre. Pero dice la Biblia que es tu hermano. Sí, pero también es tu Padre. En muchas áreas también dice que es el Padre, que es el Padre eterno, el príncipe de paz, el admirable, el consejero, el Dios fuerte. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? Está en Isaías. Entonces, tenemos que entender que el proceder del Padre es encaminarnos a una buena imagen. Y la mejor imagen o el mejor modelo que podemos imitar es Cristo Jesús. El Padre espiritual siempre está imitando a Cristo, por lo tanto el Hijo está imitando al Padre y así es una cadenita en donde nosotros vamos imitando a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces dice Pablo, imítenme a mí. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Imitemos a Pablo, o imitemos a Jesús, o imita a tu pastor. Amén. Vamos a continuar. Y dice, un niño espiritual usualmente escucha, pero no obedece. Miren, eso lo tengo bien caladito. Hay veces que le digo a mi hijo Badris, mi hijo, esto. ¿Y si escucha? Sí, papá, sí, ahorita. Híjole, ese ahorita. ¿Ese ahorita cuánto tiempo se convierte? Luego, dice el Badris. Miren, los hijos están nada más escuchando, pero para que se muevan hay que estarlos arreando a veces. Un niño espiritual así es. Necesitas arrearlo, necesitas decirle, ándale, vamos, muévete, camina, no te quedes parado, no te estanques, deja el celular, deja la cama, ya párate, son las 10, etcétera. ¿Ok? O sea, tenemos que estar al pendiente del Hijo. ¿Para qué? Para que se desarrolle. Ya gracias a Dios ya tenemos 2 casados, ya vamos saliendo, ¿eh? Ya les tocará a ellos batallar después.
¿Sí o no, mijos? Amén. Ya ahí van saliendo los chamaquitos, ya me están haciendo abuelo. Entonces necesitamos entender que tenemos que caminar. El niño espiritual tiene que obedecer, no solamente escuchar. Tenemos que motivar al niño espiritual a que destape sus oídos y estar siempre presente en todo momento, recordándole cuál es la actitud que debe de seguir en Cristo, cuál es la actitud que Cristo Jesús nos enseña. Y Jesucristo es como los soldados, al momento obedece. Vaya al ejército y verá, si no, dígale una orden. Bueno, el superior del soldado le dice una orden a su soldado y al momento hace las cosas. Esté haciendo lo que esté haciendo, lo deja para ir a escuchar la orden y hacerla. Así era Jesucristo. Al momento hacía las cosas que el Padre le enseñaba. Al momento hacía las cosas que el Padre le mostraba. Tenemos que entender que ya no somos civiles. Usted no es un civil. Usted no es una ovejita. Usted es un hijo. Usted es un soldado. Y como tales tenemos que obedecer. Tenemos que formar el ejército de Dios. Tenemos que estar peleando en todo momento, en toda situación, a toda hora. Amén. No solamente le deje la carga a sus líderes. Usted tiene que ejercer autoridad. Y para ejercerla hay que obedecer. Aquel que no está bajo orden no está sujeto a cobertura. Aquel que no reconoce autoridad no va a recibir autoridad. Nunca. Nunca. Es una ley y es un principio bíblico. ¿Estás en autoridad? Primeramente tuviste que estar bajo autoridad. Y siempre, aunque sea yo el pastor, siempre tengo autoridades superiores. Así que cuando usted llegue apóstol, profeta, lo que sea, siempre va a haber una autoridad arriba de usted. Siempre va a haber alguien a quien se sujete. Así que nos conviene aprender desde ahorita que somos hijos la obediencia. ¿Para qué? Para que cuando crezcamos no nos cueste dolor acatar la obediencia. Porque ¿qué hace el padre cuando el hijo no obedece? Lo disciplina. Vayan a Hebreos y verán cómo está lleno de disciplina. Disciplina. Y vean cómo Dios manda a dónde tiene que mandar a los indisciplinados. Amén. Recuerden, no crea esa doctrina satánica que dicen que Dios no castiga. Es una gran mentira. Dios castiga. Dios disciplina. Dios corrige. Dios ordena. Dios exhorta. ¿Ok? Santiago 1:22 dice: pero ser hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Qué hace un niño espiritual? Nada más engaña. Nada más viene a perder el tiempo aquí. Ese es un niño espiritual. ¿Por qué habrá tantos cristianos que tienen años en la palabra y no avanzan? Porque son niños espirituales. Porque no han aprendido a obedecer. Se les dan cargos delante de la iglesia y de buenas a primeras dejan de venir. Niños espirituales que no están dispuestos a ser hacedores de la palabra, poner al servicio los dones que Dios les ha dado. Tenemos que entender que primero es Dios y que tenemos que caminar primero con Él. Amén. Es tiempo de que maduremos y que crezcamos. Un niño espiritual usualmente depende en su propia fuerza. Vamos a Romanos 7:19. Dice Romanos 7:19. Se me movió. ¿Ya están ahí? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Lo repetimos? Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Les dices a un niño espiritual: hijo mío, lo que estás haciendo es pecado. Lo que estás haciendo no le agrada a Dios. Compórtate, deja eso. Sí, pastor, yo sé que estoy mal y me siento hasta mal y mire cómo vengo, llore y llore y mire, no me puedo ni controlar. Y salen de aquí y vuelven a la misma. Vuelven a la misma.
¿Cómo podemos seguir teniendo una actitud de pecado? Venimos aquí a la iglesia, nos conmovemos, el Espíritu Santo nos habla, Dios nos está perdonando, Jesucristo nos está perdonando, y salimos de aquí y volvemos a la misma. Volvemos a crucificar a nuestro Señor Jesucristo, volvemos a vituperar el nombre de Jesucristo, burlándonos nosotros mismos con las actitudes que tenemos de pecado. No puede ser así. ¿Cuántos cristianos no han experimentado la gloria de Dios? Se han ido, por ejemplo, sanados, liberados, y salen de aquí. Más tardan en llegar a su casa cuando otra vez están iguales de enchamucados o iguales de enfermos. ¿Por qué? Porque no quieren dejar el pecado. Porque no quieren dejar las cosas malas que traen. Hemos visto milagros tremendos, sanidades de cáncer, de riñones, de diabetes, y la gente sana. ¿Y qué pasa tiempo después? Vuelve la enfermedad. ¿Y por qué? Porque se apartaron de Dios, dejan de venir, reciben su sanidad y se van al mundo otra vez a darle vuelo a la hilacha. O sea, son malagradecidos. Un niño espiritual es malagradecido. ¿Los hijos te dan las gracias cuando les das algo? ¿Qué huele? Hay que enseñar a los hijos a ser agradecidos. Pensamos que como padres es nuestro deber y obligación darles todo. Y puede ser que sí, en el concepto y en el corazón de cada uno de ustedes puede ser que sí. Pero ¿sabe qué es más importante? Enseñarles a sus hijos a dar las gracias, a reconocer el esfuerzo de usted, del Padre, para que ellos aprendan a ser imitadores de usted. Amén. Enséñale a sus hijos a ser correctos, a ser agradecidos. Un corazón agradecido es lo que a Dios le agrada. Que reconozcan esos niños agradecidos lo que hace el Padre por ellos. Amén. Vamos, luego dice, un niño espiritual puede experimentar raíces que impiden el crecimiento espiritual. ¿Qué tipo de raíces? Amargura, lo más clásico, la amargura. Duro, ¿va? Bueno, pero vamos a ver cómo lo fui ordenando, ¿va? Lo primero es síntomas de las raíces de niño espiritual en el cuerpo. ¿Cuáles son los síntomas aparentes? Y dice, aunque somos cristianos, pudiéramos batallar quizás con algunos o con algo de nuestras acciones o hábitos pecaminosos del pasado. Vamos a Romanos 7:15 al 25. Romanos 7:15 al 25. Amén. Ahí les va. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley que es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En sencillas y simples palabras, esto parece un trabalengua. ¿Sí o no parece un trabalengua? Sencillo. Quiero hacer el bien y no puedo. Un cristiano está encaminado a trabajar, un cristiano inmaduro o un niño espiritual cristiano está encaminado a trabajar en sus fuerzas. ¿Cuándo vamos a poder vencer al pecado? Si no estamos en Cristo. Necesitamos a fuerzas que Jesucristo nos dé su ayuda para estar venciendo al pecado en todo momento.
Amén. Si Cristo no está en ti, el pecado se vuelve muy pesado, muy agotador y te vas a cansar. Jesucristo es el único que te puede dar el reposo. Entonces, si tú no estás en Jesucristo, esto te va a provocar frustración. En el cuerpo va a haber frustración, va a haber cansancio físico, cansancio espiritual. ¿Ok? Vamos a Gálatas 5, 19 al 21. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y tú has dicho, pues esto ya me lo sé de memoria, pastor. Pues sí te lo sabes de memoria, pero si te dijera que dentro de la iglesia todos estos pecados están visibles, ¿qué dirías? ¿Te espantarías o te pondrías a interceder? Pero tú vas a decir, no, es que yo no estoy en orgías, pero tu hermano sí. No, pero yo no estoy en homicidios, pero tu hermano se ha matado. Y los ven todos con caras de bonitos y preciosos, pero han matado. Hay gente haciendo orgías, hay gente adulterando, gente fornicando, gente en homosexualismo, en lesbianismo, y aquí están. Y aquí están. ¿Y por qué no han cambiado? Ay, gracias a Dios yo no tengo esos pecados. Sí, el pecado es pecado. Usted también es mentiroso, calumnia, habla mal de su hermano, no se sujeta a sus autoridades. Eso también es pecado. No hace lo que Dios le dice, vaya y predique el evangelio. No lo hace, también es pecado. Aquí nadie se salva. De alguna parte cojean. Necesitamos que el cuerpo de Cristo se una y esté intercediendo uno por el otro. ¿Para qué? Para que el poder del Espíritu Santo, el poder de Jesucristo, haga que esta iglesia crezca fuerte y sana. Que dejemos de ser niños espirituales para convertirnos en jóvenes espirituales. Cuando ya alguien es joven espiritual, hay un mayor crecimiento, un mayor avance. Y así es el crecimiento que Dios le da a la iglesia. Dios me mostró hace días este sueño del niño espiritual, pero Dios también hace 10 días me mostró al joven espiritual, al que vamos a llegar, o al que ya llegamos, algunos. Entonces necesitamos que deje los pañales, deje por favor los pañales, deje de pecar, deje de pecar. Pídale al Espíritu Santo, pídale al Señor Jesucristo que le dé fuerza y deje de pecar. Amén. El alma, causas aparentes del pecado en el alma. ¿Cuáles son? Nuestras acciones exteriores muestran que tenemos actitudes internas que aún necesitan cambiar. Cuando usted viene subiendo las escaleras, los que están enfrente lo están viendo y ven cómo viene. Si sonríe, si viene enojado, si viene trastornado, preocupado, tenso o amargado. Vea más directo. Ellos lo ven. Usted cuando sube, unos saludan y otros no saludan. El cuerpo refleja la actitud del alma. ¿Cómo vienes? Y es como refleja tu cuerpo, cómo estás. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Alguien amará más al mundo? Miren, aquí ahorita hay gente viendo el celular. Aman más al mundo. No lo digo por ustedes los de adelante, los digo por los de atrás. Con el celular, en vez de estar atentos aquí a la lección, están en el celular. Aman más al mundo. Necesitamos entender que tenemos que estar presentes con Dios en todo momento, no distrayéndonos. Amén. Entonces necesitamos
Desear que lo primero sea Dios en nosotros. Y dice el versículo 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios, ¿qué va a hacer? Permanecer para siempre. Si tú estás en la voluntad de Dios, ¿sabes qué va a pasar con el pecado? Se va a ir. Se va a ir. Cuando tú vences un pecado, ese pecado se va. Y no vuelve a venir hasta después de mucho tiempo. Después de mucho tiempo. O sea, ya lo venciste. Y dice el pecado: volveré a esa casa a ver si otra vez ya está pecando. Y cuando regrese y te ve que sigues más firme que antes, se vuelve a ir. Y no entra. No entra. Las cosas que para ti antes eran pecado, ahora se convierten como nada. Los barres al momento y se van. Ya no te mueve el pecado si estás en la voluntad de Dios. Pero si no estás en la voluntad de Dios, si eres rebelde y desobediente, el pecado va a ser de las suyas en ti. ¿Ok? Entonces necesitamos cambiar. Dice Santiago 1, 19 al 20: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No sea necio al hablar, no sea tonto al hablar. Mejor quédese calladito y medite las cosas que va a decir. No sea tonto ni necio para enojarse con su hermano. Si su hermano es medio malito para expresarse, medio necio para expresarse o tonto para expresarse, téngale paciencia, ámelo, sea tolerante con él. Ya cambiará. Ya cambiará, pero no se enoje. Con un loco tenemos, ¿para qué queremos dos? ¿Sí o no? Sí. Y eso va para los matrimonios también. Con un enojado tenemos, ¿para qué queremos dos? Mejor uno que esté enojado y el otro esté tranquilo y en paz. Ya se le pasará lo enojado. Amén. Bueno, Efesios 5, 20 al 32, ustedes lo leen en su casa para irle avanzando. Habla acerca de la sujeción de la esposa con el esposo, pero sobre todo la sujeción del esposo a Cristo Jesús. Así que si el esposo no está sujeto a Jesucristo, pues no me venga con que, pastor, mi esposa no se sujeta. Pues primero te tienes que sujetar tú para que tu esposa se sujete. Si tú no estás bajo sujeción en Cristo, ¿cómo quieres que tu esposa se sujete a ti? Hagamos las cosas bien y en orden. ¿Sale? En el espíritu, las raíces. Hay dos raíces muy importantes en el espíritu: el pecado de la amargura. Hebreos 12:15. ¿Habrá alguien amargado aquí? Ya no. Miren, se defienden como gato boca arriba. Amén. Son libres, lo declaramos por fe, aunque les falte. Lo declaramos por fe que son libres. Amén. Amén, gloria a Dios. Y dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué pasa con el amargado? Contamina. Si tu esposo está amargado, ¿qué va a pasar en ti? Te va a amargar y de todo vas a estar enojada. Viceversa, si la mujer está amargada, ¿qué le va a pasar al esposo? Va a estar amargado y no va a querer ni llegar a casa. Pobrecitos de los hijos con los amargados, les llueve una tras otra, nalgada y no saben ni por qué. Regaño y no saben ni por qué. ¿Sí? Tengamos cuidado. Contaminamos. Cuando alguien está amargado, contamina. Tengamos cuidado. Amor al dinero es la otra raíz de amargura. ¿Cómo me puedo dar cuenta si usted tiene amor al dinero? No diezma. No ofrenda. No da despensas. Ya me están pasando la lección. No da las despensas. Esa gente está atada en el espíritu, tiene problemas y raíces de amargura. No ofrendan, no diezman. Esa gente es ratera.
Tenemos rateros dentro de la iglesia. Y desgraciadamente es la mayoría. Muy pocos diezman, muy pocos ofrendan. Qué lástima, porque el principio bíblico es muy claro. Es el único versículo bíblico donde Dios maldice doble vez. En ningún versículo dice, malditos sois con maldición. En ninguno más que en ese, por no diezmar. Para Dios es una cosa seria el no diezmar. Muy, pero muy seria. ¿Y sabes qué les pasa a la gente que no diezma? No les rinde el dinero, siempre tienen problemas en casa, siempre tienen niños enfermos, les roban una y otra vez y un montón de cosas. Nos conviene estar bajo la cobertura de Dios, diezmando correctamente como debe ser. Primera de Timoteo 6:10. ¿Qué dice? Primera de Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Otra parte importante que pasa con los no diezmadores: se enfrían, son niños inmaduros, no crecen. Siempre están pidiendo que se esté orando por ellos por una u otra situación. Mi esposo me dejó, mi esposo tiene pleito conmigo, perdió el trabajo, no nos alcanza. Ese es el problema, el no diezmar. Ese es el problema. ¿Ok? Entonces tenemos que entender que Dios nos quiere llevar a sus principios, y en base a los principios Él nos bendice de gran manera. Otra raíz a causa del pecado es falla en someterse a Cristo. Son hijos rebeldes. Si no se someten a las autoridades, ¿se someterán a Cristo? Menos. Si lo que ven no se someten, ahora lo que no ven, menos. Romanos 6:12-16 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. ¿Cómo dice Dios que te presentes? Como vivo de entre los muertos. ¿Habrá muertos dentro de esta congregación? Sí hay muertos. Vienen porque ahora sí que vienen como zombies. Y llegan aquí y está la música y como zombies se mueven. Ni ritmo llevan. Porque necesitamos entender que tenemos que movernos, actuar como vivos, actuar que Dios mismo es el que nos está trayendo el gozo de la salvación, el gozo de la alegría, y lo demuestras danzando. Es una manera de demostrar que estás vivo. La alegría y el gozo es una manera de demostrar que estás vivo. La tristeza, la desolación, la apatía, el desgano es una manera de demostrar que estás muerto. ¿Qué te conviene? ¿Estar vivo o muerto? Vivo. Y si no quiere vivir, pues dígale a Dios que se lo lleve, pero solamente a Dios y en su mente, porque si lo escucha el diablo le va a hacer la vida a pedazos. No se le ocurre decir: Señor, ya llévame, porque va a venir el diablo y le va a hacer la vida imposible. ¿Ok? Dígale en su mente: Señor, si tu propósito es llevarme, llévame, pero en su mente, que nadie lo escuche, porque el diablo lo va a hacer pedazos. Y verá cómo Dios le va a revelar: no, mi propósito es que esté vivo. Actívate, mi chavo. ¿Ok? Actívate, mi chavo. Así les va a decir. Entonces vamos a... ¿en dónde me quedé? Romanos 6:12 dice: y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, sea equitativo, sea honrado. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Acuérdense que está bajo gracia, pero no se aproveche de la gracia. No es libertinaje, no malinterprete. No es libertinaje, no es China libre. Es que vivas bajo el amor de Dios, bajo la cobertura de Dios, sabiendo que puedes caer en pecado, pero que no esté en ti prevaricarlo, que no esté en ti con alevosía y ventaja, pues premeditación, alevosía y ventaja. ¿Sí?
tienes que entender que Dios está ahí viendo todo lo que haces. Amamos al mundo. Los niños cristianos aman al mundo y se someten al pecado en lugar de someterse a Cristo. No se sujetan a Jesucristo. Ese es el gran problema de los niños cristianos, el no sujetarse a Cristo. Primera de Juan 2:15 al 17: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué pasa con un niño cristiano? A un niño ponle a escoger: mi hijo, ¿vienes a la iglesia de Dios o te pones a jugar el GameCube, el PlayStation o lo que sea? ¿Y sabes qué va a preferir el niño cristiano? Jugar en el Xbox. Y se le va a olvidar que tenía culto y tenía responsabilidades. Así son los niños cristianos. Y se les entienden algunos que son niños, pero algunos que ya son viejotes, ¿se les entiende? No. Prefieren estar en la casa dormidos que venir al culto, cuando solamente vienen una vez a la semana. Se les atraviesan las cobijas y ya no vinieron. Se perdieron 15 días de estar en comunión con Dios. Qué tremendo, ¿no? Sí, se quedan viendo el fútbol. Niños espirituales que no quieren crecer, que no quieren madurar, siendo cristianos regresan al mundo, se apartan de las cosas de Dios. Cuando los corrige el pastor o los disciplina el pastor, se enojan y no entienden que el padre espiritual les está dando una exhortación, una disciplina para que corrijan su caminar, se den cuenta que están equivocados y se enojan. No puede ser posible eso. Necesitamos entender que Cristo no es un juego, que la iglesia del cuerpo de Cristo no es un juego, no es un lugar donde vengamos a pasar el tiempo. Aquí no es un lugar de pasar el tiempo, es un lugar donde venimos a crecer espiritualmente, a tener una comunión íntima con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Es un lugar donde venimos a ponernos al servicio de los hermanos a través de nuestros dones. Es un lugar donde venimos a consolarnos unos a los otros. Es un lugar donde venimos a apoyarnos, a amarnos. Este es el lugar donde más abrazos se dan en el mundo, ¿sabía usted? Aquí es donde más se abraza. ¿Lo hace en la calle? ¿Se la pasa en la calle abrazando gente? No. Y aquí lo abrazan. A veces ni con la esposa la abraza. Mire, conozco matrimonios que ni siquiera de la mano se toman. ¿Cómo puede ser posible eso? Aquí, mire, aquí lo abrazan, lo apapachan, le dicen que lo aman, hasta le soban el lomo. Se siente bonito. ¿Sabía que el abrazo es la manera de activar el don más precioso de Dios? El amor. Por eso los matrimonios se divorcian. Deja de haber abrazos. Así que tip. Si no lo están abrazando, abrace usted. No pierda su matrimonio. ¿Entendido? No pierda su matrimonio. Abrace. Igual es para padres e hijos. No pierda a su hijo. Abrácelo. Papás, abracen a sus hijas, porque si no va a venir un patán, un bueno para nada, la va a abrazar y se la va a llevar. ¿Por qué? Porque usted nunca le dio el amor que tenía que haberle dado como padre. Abrace a sus hijas. Madres, abracen a sus hijos. Enséñeles a valorar a las personas, enséñeles a valorar el amor de Dios. No deje que cualquier patán, cualquier hombre de la calle venga y le robe a su hija o a su hijo. ¿Entendido? Entonces, abracémonos, amémonos. Eso es importante para Dios, abrazarnos, amarnos. Amén. Levántese, vamos a orar.
¿Quién quiere dejar de ser niño? Amén. Esperemos que dejemos las actitudes de niño. Dejemos aquello que no conviene al espíritu. Amén. Busquemos cada día más de la presencia de Dios. Sabemos que en el caminar cristiano muchos se van a quedar atrás. Muchos no van a entrar dentro del reino. Muchos no van a entrar. Y es a causa de que decidieron no crecer. Pero usted y yo estamos en un lugar donde Dios nos ha llamado al crecimiento. Y ya le dije una vez se lo dije en una prédica, yo prefiero hijos que crezcan que una iglesia que crezca. Yo no quiero multitudes que no sean hombres que crezcan en Cristo. Yo prefiero tener unos cuantos, pero que crezcan verdaderamente en Cristo y sean un buen testimonio de cristianos, a tener la iglesia llena y de donde quiera se diga que para ser cristianos como esos que están en esa iglesia, mejor el mundo. Mejor que digan, no, hombre, los de la iglesia Jehová Nisi son guerreros poderosos. Al momento que los saludas sientes la unción que te traspasa. Al momento que los ves, los demonios huyen. En donde quiera que pisan, se abre el camino, se abren los mares, se abren los ríos. A donde quiera que van, la lluvia de la gloria de Dios desciende. De esos cristianos quiero Elías, quiero Samueles, quiero Danieles, quiero Isaías, quiero Pablos. Pero para eso tenemos que dejar los pañales. Tenemos que dejar los pañales. Aunque seas un joven, aunque seas un niño, tienes que dejar los pañales. Aunque tengas 50 años, 60, 70, tienes que dejar los pañales. Es el momento de crecer. Amén. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Cierre sus ojos. No se distraiga. ¿A dónde quieres caminar? ¿Hacia dónde quieres avanzar? ¿Crees tú que ya llegaste a la meta que Dios estableció en ti? Si tú crees que ya llegaste a la meta, que ya llegaste al límite, que ya estás en el límite de tu felicidad, estás equivocado. Siempre Dios tiene cosas mayores y más sorprendentes día a día. Siempre Dios tiene algo mucho mayor de lo que tú te puedas imaginar. El hombre tiene límites en su mente, pero para Dios no hay límites. Cuando tú aprendes a dejar los límites a un lado y caminar bajo la sobrenaturalidad de Dios, te vas a dar cuenta que cada día estás rompiendo tus propios límites. Hoy es el tiempo que tú rompas hoy tu propio límite que estableciste en ti, de ser un cristiano mediocre, de ser un cristiano niño. Hoy es el tiempo que rompas el límite. Hoy es el tiempo que lo traspases, que te quites y te despojes de los pañales, que dejes de tener actitudes de niño, que dejes de tener una prioridad al mundo, al placer, a la carne. Déjalo y date cuenta que la prioridad debe de ser Dios. Primero Él, luego Él y después Él. No hay nadie más importante para Él. Ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos. La prioridad es Dios. La prioridad es Dios. Si tú estás dispuesto a dejar esta vida de niño y has decidido caminar al siguiente nivel, dile a Dios que mande ángeles que te sujeten y que dobleguen tu carne y te ayuden a traspasar los límites, que te posicionen en los límites a donde quiere Dios llevarte, que te posicione Dios y te haga pasar el límite. Así lo hizo Dios con Jacob. Jacob no podía dejar la carne. Jacob sabía que él por sí solo no podía dejar su naturaleza pecaminosa de mentira, de engaño, de truhanería, de robo, de despojo. Y le dijo a Dios: no te soltaré hasta que no me bendigas. Hoy es tu tiempo que tú le digas a Dios: no te soltaré hasta que no me bendigas. No te soltaré hasta que no me lleves al siguiente nivel. No te soltaré, Padre. No te soltaré. No te soltaré.
No te soltaré, aunque el alba esté puesta. No te soltaré. Si de noche no te suelto, de día menos te suelto, Señor. No te suelto hasta que me bendigas. Es más, Señor, me amarro a ti. Me amarro a ti y camino contigo. Decido caminar conforme tú quieras llevarme, Señor. Me sujetaré en la obediencia a ti. Me sujetaré a tu palabra. Me sujetaré a las autoridades. Y si me corrigen, Señor, pon en mi corazón un corazón apacible, que no se llene de rencor, que no se llene de vergüenza, que no se llene de odio. Padre, sé que la disciplina duele, pero más duele estar alejado de ti, Señor. Más duele no servirte a ti, Señor. Padre, corrígeme como quieras, pero no me apartes de ti. No me apartes de ti, Padre. Hoy decido dejar los pañales. Decido dejar las actitudes de niño, Señor. Decido dejar aquello, Señor Dios mío, que cuando me corrigen me enojo. Lo dejo. Decido, Señor, dejar de creer que yo siempre tengo la razón. Decido dejar de creer eso, Padre. Que se haga tu juicio, Padre. Que seas tú quien me enseñe, Señor. Que seas tú quien me dirija, Padre. Y si tengo que ser corregido, mi Dios, así sea, que me pongas al hombre más humilde de este lugar o de otro lugar, mi Dios. Aceptaré la corrección. Aceptaré la disciplina, Padre. Dejaré la soberbia a un lado y el orgullo a un lado para caminar en humildad, Señor, y en sencillez de corazón, mi Dios. Hoy quiero caminar al siguiente nivel, Padre. No permitas que cuando tome ese lugar de autoridad, mi Dios, no permitas que me vuelva a revolcar y me vuelva a echar para atrás, mi Dios. Permíteme tomar mi premio. Permíteme tomar mi corona de vida. Permíteme tomar mi corona de victoria, Padre, y que no la deseche, porque esa corona la he de poner delante de tus pies el día que tú me llames delante de tu presencia, mi Dios. Esas coronas no son para mí, Padre, son para entregártelas a ti, Señor. Por lo tanto, la gloria no será para mí, Señor. Aunque yo camine bien, aunque camine bien delante del mundo, delante de ti, la gloria no es para mí, Señor. La gloria es para ti, Padre, porque tú eres el que me está cambiando, porque tú eres el que me está transformando, Padre. Señor, te pongo toda situación, Padre, de mi matrimonio, de mis hijos, de mi trabajo, de mi salud, de mi cuerpo, de mi alma. Te lo pongo todo bajo tus pies, Señor. Hágase tu voluntad, mi Dios. Decido no cargar este peso, Señor. Lo decido poner en ti. Y pongo en ti, Señor, todo lo que me angustia, todo lo que me aflige, todo lo que me estresa, todo lo que me frustra, todo lo que quiera amargar mi vida, Señor, lo pongo ante ti. Porque yo decido caminar en paz, en amor, en confianza y en seguridad. Decido caminar en esa fe que solamente tú puedes darme, mi Dios. Ya no quiero ser un niño. Ya no caminaré por lo que veo, sino caminaré por la fe que tengo en Cristo Jesús, por la esperanza que tú me das, mi Dios, por la convicción que tú me das de que me llevas al siguiente nivel, mi Dios. Gracias te doy, mi Dios, porque sé, Señor, que tú me llevas a otro nivel. Y yo declaro que no lo soltaré. Mi bendición no la soltaré, no la desecharé, no la dejaré a un lado. La tomaré y con ella caminaré hacia donde tú me lleves, Padre. No la soltaré, Señor, no la soltaré, porque lo que hoy tú me das, mi Dios, me servirá para pasar el siguiente nivel, mi Dios. Por lo tanto, tomaré todo, Señor, y nada dejaré, porque con ello pasaré al siguiente nivel, Padre. Una madurez mayor cada día en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén, amén. Hecho está. Así es y así será. Amén.